Bueno, Iván, Sí, contá, sí. como de paso nos sirve como un repaso a todos, estos puntos que trataste en el vivo, que lo volvemos a tratar ahora porque no se pudo guardar el otro, pero para que quede ahí, lo puedan ver tranquilos. Sí, bueno, entonces el planteo había sido creo que en la semana se planteó justamente esto, de que nosotros somos creadores de nuestra propia realidad, ¿no? Básicamente eso, y se había planteado justamente la pregunta era cómo nos sentimos con la realidad. Y eso también lo comentábamos recién, que tenemos ahí como una trampita ahí, porque uno al hablar de la realidad como si fuera una cosa objetiva, con una sola cosa, y de a poco nos vamos dando cuenta que hay tantas realidades como personas, ¿sí? Entonces, cada persona vive una realidad que es exterior, que es común a todos, pero también existe una realidad propia de cada uno y que es tan válida como la exterior. Entonces, bueno, habíamos hablado de eso, hablamos del síndrome del consejero, que es cuando nosotros nos encontramos con alguien y le decimos que lo que está sintiendo está mal o debería sentir otra cosa. Entonces, ahí como que estamos desenfocados porque lo que la persona siente es algo que le pasa, que lo vive y que es una realidad interna. No es externa, pero es interna y es tan válida. Entonces, lo que tendremos que hacer nosotros es tratar de entender a esa persona, acompañarla y ayudarla para que si es un sentimiento, una emoción, un pensamiento o un miedo o algo negativo, bueno, lo pueda, si es perjudicial, sí lo pueda cambiar, pero en ese momento es algo que está viviendo y es tan real como lo exterior. Bueno, los puntitos, los puntos que dimos, los puntos, Vamos, puntos. stop. Claro, eran cinco, pero llegamos a dar cuatro. Es que la realidad exterior, lo que pasa allá afuera, la realidad exterior no es tan real como nosotros creemos, ¿sí? Algo que no dije en el vivo, en el anterior, que ahora capaz que va a quedar dado, es que una posición extrema es lo que dicen los orientales, que eso en realidad me había olvidado y bueno, ahora lo digo, es que dicen que el mundo exterior es maya, es ilusión, o sea, es una posición como extrema, ¿no? Para nosotros los occidentales como que nos cuesta verlo así. Ese sería un polo, es decir, que todo lo que pasa en ese mundo exterior en realidad es una ilusión, es algo, es maya, es algo que, como un sueño, ¿sí? Entonces vamos a optar como siempre lo hacemos en estos estudios, en los estudios gnósticos, la vía media, el camino del centro, es decir, que no nos vamos a centrar en eso, sino en decir, bueno, esa realidad que está allí afuera no es tan real como creemos, ¿sí? No es como tan real. ¿Por qué? Por esto que hablamos recién, también el tema de los conceptos, entonces decimos los conceptos son los que van permitiéndonos vincularnos con esa realidad. Entonces pusimos el ejemplo de la silla, decimos, usamos el concepto silla para que todos estemos de acuerdo en que cuando pedimos una silla o compramos una silla, todos pensamos en lo mismo, ¿sí? Entonces dijimos, como frase, como algo clave, ¿sí? La palabra no es la cosa, ¿sí? El Sí. concepto silla es un concepto, no puede abrazar, no puede contener a toda esa palabra que se me ocurrió en el otro video, la reproducimos ahora, la similitud, ¿sí? La palabra silla, no puede, ¿sí? Está limitado. El concepto siempre queda corto para, para abrazar, para contener a la realidad. Entonces tenemos que tratar que nuestros conceptos sean cada vez más exactos, ¿sí? Más meditados, más reflexionados. Entonces decíamos, bueno, dimos algunos ejemplos, como el verbo tener, que no vamos a hablar ahora para no extendernos, pero sí el verbo ser cuando etiquetamos a las personas. Entonces tratemos de no usar esas etiquetas. ¿Se ve? Ahí está. Ahí volví, Sí. volví. Bueno, entonces decíamos, somos por ahí, nos acostumbramos a usar este concepto del verbo ser, ¿no? Para las personas. Entonces decimos que tal persona es de determinada forma, ¿sí? Entonces salirnos de eso y en vez de decir que tal persona, por ejemplo, es aburrida o tal persona es divertida, decir, cuando yo estoy con tal persona,
me divierto, ¿sí? Cuando estoy con tal persona, me aburro. Entonces, puedo a partir de ahí eh, generar otro tipo de cosas, porque me puedo llegar a conocer, ¿sí? Sin etiquetar a esa persona, ¿sí? Entonces, a partir de ahí puedo decir, bueno, me, me vincularé con esa persona o no, o llegaré a descubrir por qué con esta persona me aburro y por qué con esta persona me divierto, pero en realidad es algo mío, es algo que me pasa a mí. No necesito etiquetar a las personas, ¿sí? Porque una etiqueta es algo como muy difícil por ahí de sacar también, de quitar, porque queda la persona justamente como con eso, con una etiqueta, básicamente, ¿sí? Claro. Bueno, eh, ¿qué más? Entonces ese era el primero. El segundo, que somos conscientes de una parte mínima de la realidad. La realidad que nosotros percibimos es mínima, ¿sí? Entonces, tenemos en el curso, en los cursos de Gnosis, una gran cantidad de herramientas, como pueden ser, por ejemplo, la meditación y otras claves, otros ejercicios que nos van a permitir ampliar nuestra conciencia, que nuestra conciencia se expanda, tener otro tipo de percepciones de la misma realidad, es decir, poder percibir la realidad, una realidad más amplia, más abarcativa. Y de forma más sencilla, lo decíamos como tip, decíamos, tratar de aprender de toda persona con la cual nosotros nos encontremos, ¿sí? Tener esa actitud de aprendizaje, no creernos que nosotros siempre somos los que sabemos o creernos que nosotros somos los que tenemos la razón o que nuestro punto de vista es el válido, el verdadero, ¿sí? Eso, básicamente, y decíamos algo como clave, como muy a tener en cuenta, es que de la persona que nosotros más podemos llegar nosotros a aprender es de aquella que piensa totalmente distinto a nosotros, ¿sí? Que no quiere decir que tengamos que acordar con esa persona, que tengamos que ponernos de acuerdo, que pensar lo mismo. Pero sí podemos aprender porque nos va a estar mostrando un punto de vista, algo que nosotros no podemos ver, no somos capaces de percibir por nosotros mismos. Tal ¿Sí? cual. Entonces, justamente ubicarnos ahí. Bueno, yo esto no sé si está funcionando ahora. En el otro funcionaba. A ver, Ah, hola. tranquilo. Sí, te escuchamos. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Bueno, el tercero, que la realidad exterior, eh, vamos a decir así, lo que pasa allá afuera, ¿sí? Siempre tiene relación con lo que pasa acá adentro mío, ¿sí? Este es uno de los puntos por ahí más que más me gustan, más importante para mí. Siempre hay una relación, por eso esto es como que siempre, ¿sí? Todo lo que suceda allá afuera. Entonces, tratar de encontrar en qué se está vinculando lo que está allí afuera con lo que pasa dentro mío, ¿sí? Veo ahí, justo lo alcancé a leer, que se escucha mejor ahora. Ahí, ahora, ¿cómo se escucha? Ahora, a ver. Ahora, ahí, ¿cómo se escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos por el 3 entonces. Vamos por el top 3. Eh, top 3 sí. Eso, que la realidad exterior siempre, por eso esta es la palabra importante, siempre tiene relación con lo que pasa adentro de uno. Entonces, para generar cambios allá afuera, sobre todo en personas, ¿sí? Decíamos, no invirtamos tiempo ni energía en tratar de cambiar a las personas. ¿Sí? Eso básicamente en general es como una pérdida de tiempo siempre. Sí, No podemos invertir nuestro valioso tiempo que es tan preciado en cambiar a las personas. Nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra conciencia. ¿Sí? Uno puede dar una sugerencia, puede dar una orientación, puede dar un punto de vista, ¿sí? Pero hasta ahí llegar. Pero en la relación con los demás, en el trabajo, con los vecinos, con mi familia, ¿sí? Enfocarnos siempre en
ver qué pasa dentro mío, ¿sí? Si hay algo, actitudes de las demás personas, como poníamos recién el ejemplo de un vecino que hace algo que para mí es de desagrado porque me deja la basura en la vereda o lo que sea, ver qué relación tiene esa situación que se está dando allí en el mundo exterior, lo que pasa allá afuera, cómo hacer para cambiarlo. Bueno, lo que tengo que hacer es empezar por adentro mío, ¿sí? Ver qué actitudes similares yo tengo en mi vida práctica, en mi vida cotidiana, ya sea en mi trabajo, ya sea con mi familia, ya sea en otra situación. Seguramente hay algo en mí que tiene relación con eso que está allá afuera. Eso es, eso es siempre en realidad, siempre, porque no puede haber una desvinculación total entre lo que pasa en el mundo exterior y lo que pasa adentro. Por eso las situaciones, las experiencias de cada persona siempre son distintas. Dos personas viven en la misma casa, pero tienen vivencias totalmente distintas el mismo día, ¿sí? Bueno, Porque como su propio mundo interior es distinto, entonces va a generar en ese mundo exterior otras cosas, claro. Bueno, entonces la práctica, el ejercicio, el tip para este punto era que si queremos cambiar algo afuera, empecemos por adentro, ¿sí? Empezar siempre, siempre por adentro, empezar a revisarnos a nosotros, ¿sí? ¿Qué puedo cambiar en mí? a O me observar. puedo, claro, observarnos a nosotros mismos, ¿sí? O otra cosa que puedo decir, bueno, a ver, ¿qué me está mostrando de mí esta situación que pasa en el mundo exterior? ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Qué vínculo tiene? ¿Qué me está mostrando? ¿En qué se refleja? ¿Sí? Ver el mundo exterior como un espejo. ¿Sí? Ahí habíamos puesto ese ejemplo de decir, yo me estoy viendo, ¿sí? Te veo a vos arriba, me veo a mí abajo, ¿sí? Entonces, si yo me quiero arreglar el peinado, no puedo arreglar el peinado de la imagen que está allá afuera, sino me tengo que arreglar el mío. ¿Sí? Claro. Porque me estoy reflejando allá afuera, me reflejo allá. Y con el mundo exterior pasa igual. El mundo exterior refleja muchas cosas nuestras. Entonces, yo puedo ir hacia afuera y tratar de cambiarlo, ¿sí? Y puedo producir algún cambio, obviamente, porque si voy y hablo con mi vecino y le digo, oiga, no haga tal cosa, posiblemente cambie, o no, no lo sabemos, pero como no se produjo el cambio interior en mí, se van a ir generando otro tipo de situaciones, como que otro vecino va a hacer lo mismo, o como que en otra situación, en otro contexto, me va a suceder algo similar. ¿Por Aunque qué? me Por lo que decíamos recién. claro. ¿Cómo? Aunque me vaya a otro lugar o cambie de Exactamente, ciudad, sigue exactamente, muchas situaciones. exactamente, porque hay un aprendizaje que... ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se escucha bien? Bueno. Decíamos entonces salirnos del modo víctima, ¿sí? Así como el celular tiene el modo avión, cuando Pasarlo. no queremos, claro, salir del modo víctima, que es, el modo víctima básicamente es pensar que nosotros somos los buenos y los demás son los malos, y que las personas nos hacen cosas a nosotros, y que nosotros no tenemos nada que ver con las situaciones exteriores, ¿sí? Entonces, salirnos de ahí, de ese lugar, que es un lugar muy cómodo, ¿sí? Porque es un lugar en el que no implica responsabilidad, ¿sí? Porque si Claro. las personas me hacen cosas y yo no tengo nada que ver, entonces simplemente, como decimos, es un modo víctima, es un modo pasivo, ¿sí? Es un modo que no me implica responsabilidad ni cambio. Ahora sí, con cada situación o no con cada situación, pero con las situaciones que son repetitivas, que son importantes, ¿sí? Para mí, porque tampoco lo vamos a hacer las 24 horas, pero en general situaciones que sean importantes, repetitivas, ahí sí cuestionarnos y mirarnos a nosotros y decir, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué observarme a mí mismo? ¿Sí? Autoobservarme, como enseñamos en los cursos, observarme, y a partir de ahí ver qué relación tiene lo que pasa allí y empezar ahí a trabajarlo para cambiarlo. Y ahí eso, cuando uno le aprende,
Es como cuando uno aprende a andar en bicicleta. Cuando uno aprende como el sistema, después siempre funciona. Tal Y la cual. cuestión es encontrar el sistema. El sistema nos dice eso. Si vos cambias adentro tuyo, se producen cambios afuera. Es un sistema que si vos le encontrás la vuelta, después siempre funciona y es mágico. Y es Es mágico, comprobable. claro, y es comprobable, exactamente. Es comprobable. Es cuestión de que uno lo haga una vez. Entonces uno dice, ah, mira, funciona. Como todo, cuando vos te dices, mira, hace esto y pasa tal cosa. Y entonces uno al principio no cree. Después cuando uno prueba algo y dice, ah, mira, hice esto y funciona, ¿sí? Después decir, bueno, lo voy a hacer de nuevo porque comprobé que funciona. Es cuestión de hacerlo. Por eso, si los que están escuchando, los que están viendo, dicen, la verdad que no le creo, lo que dice, está bien, está bárbaro. Porque es cuestión de probarlo, comprobarlo y ver si funciona. Si no le funciona, bueno, ahí nos escriben y nos cuentan que no les funcionó y ahí vemos qué parte del sistema no estuvo bien hecho, ¿sí? Pero en realidad siempre funciona, no falla. Bueno, y el cuarto punto es que la realidad interior, la interior, lo que pasa adentro, en realidad es más importante que la exterior, ¿sí? Es más, ambas son importantes, pero en realidad lo más importante es lo que pasa adentro nuestro, siempre. Y pusimos ese ejemplo de un miedo, como puede ser tenerle miedo a un perro, en el que para la persona que siente un miedo, que puede ser al perro, puede ser a la oscuridad, puede ser a volar en avión, el miedo que sea, entonces para esa persona, aunque lo que pase allá afuera, como puede ser la oscuridad básicamente no te puede hacer nada, salvo que no ves, pero si uno teme a algo, le teme al perro, le teme a volar, ese miedo es más concreto que la realidad en sí, que la realidad exterior, no la realidad en sí, sino que la realidad exterior. Entonces, nosotros tenemos que aprender en la interrelación a validar también el mundo interior de las personas, que lo que la realidad que la persona vive es su realidad y nosotros desde afuera no se la podemos cuestionar. A lo sumo lo que podemos hacer es ayudarlo, acompañarlo, como decíamos, ayudarlo a que vea de otra manera, que perciba otra cosa, a que experimente algo, ¿sí? Acompañar eso, pero esa persona por el momento está viviendo eso. Obviamente, la gnosis nos da muchas herramientas para que nosotros determinadas realidades, determinadas situaciones internas que son perjudiciales, que son dañinas, porque o nos pueden enfermar, o nos pueden hacer la vida con más dolor, más sufrimiento, y puede ser la realidad de alguien, y eso es modificable. ¿Sí? Ahí después tenemos muchos elementos, herramientas para cambiarlos, pero me refiero a que en un momento determinado, lo que una persona vive internamente es su realidad y como decíamos en el otro punto, bueno, eso va a ir también generando cosas, ¿sí? En el mundo exterior. Y el tip que habíamos dado, la práctica, el ejercicio, era al revés al anterior, que decíamos, si queremos cambiar algo adentro, empezar por afuera. Empezar, habíamos remarcado esto, ¿no? De empezar, que no quede ahí. Entonces decíamos, si nosotros queremos ordenar nuestra cabeza, ordenar nuestra mente, empecemos por afuera, por ejemplo, ordenando nuestro escritorio, pero empezar por ahí, que no quede ahí, ¿sí? Claro. Pero ya vas a ver que vos cuando tengas ordenado tu lugar, tu escritorio, tu dormitorio, o el lugar que vos lo percibas como tuyo, ¿sí? Si lo ordenás, va a ver como solo tu cabeza también se ordena, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho antes, que la realidad exterior siempre se vincula con la interior. Entonces, no importa por dónde empezamos, lo importante es empezar por algún lado. Si nos cuesta empezar por adentro, bueno, al menos empezamos por afuera, ¿sí? Si queremos, este ejemplo no lo puse en la otra, en el otro vivo, es decir, podemos hacer cambios que sean visibles, pero que no impliquen personas, es decir, empiezo con algo exterior, que puede ser, empiezo, si quiero mejorar mi calidad de vida, me empiezo a alimentarme mejor, empiezo a hacer ejercicio, empiezo a descansar los horarios las horas que corresponden. Es decir, puedo empezar con un cambio exterior que sea visible, ¿sí? Con cosas visibles. Y eso se va a reflejar adentro, pero siempre es justamente
empezar, ¿no? No quedarnos ahí, sino que es como el primer paso. Eh, la, la Gnosis, como ya sabemos, es una escuela de autoconocimiento, es decir, siempre, siempre nosotros, desde distintos puntos de vista, de distintos lugares, vamos a apuntar siempre a que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es eso. Digamos como que no nos cansamos nosotros de apuntar a eso, de que todo Sí. tiene que ver con conocerse uno como primer paso. Después viene el cambio, la transformación, el desarrollo de la conciencia, el despertar, pero primero es conocernos, aceptar esa realidad interior que nosotros tenemos con cosas positivas y de las otras también. Todo eso que hay en ese mundo interior nuestro, poder llegar a conocerlo, poder llegar a saber que está ahí y a partir de ahí ir haciendo un trabajo interno. Bueno, Tal cual. no sé si hay alguna consulta, algo de lo que yo no alcanzo a ver mucho acá. Y dirías el quinto. Si querés lo dejamos grabado acá, el Ah, quinto punto. y que ya quede grabado y bueno. Sí, este punto, bueno, encima, mira, era el que uno, a mí me gusta mucho el tercero, después lo buscan para no alargarnos. Y bueno, el quinto me había quedado sin dar y dice que a lo que nosotros le ponemos, a ver, a lo que le pones energía y conciencia, se aumenta, ¿sí? A aquello a lo que nosotros le ponemos energía y conciencia, se aumenta. Ahí alguien dice, Coti Rossi dice, ¿y el quinto? Bueno, ahí está, ahí está el quinto. En el otro, en el que no se grabó, llegamos hasta el cuarto nomás, ¿sí? Así que en este sí lo pudimos. Esperemos que quede grabado los cinco entonces, ¿sí? Ah, bueno, Entonces, claro, le pongamos energía y conciencia que sí, ¿sí? Entonces, esto lo vemos nosotros en el curso de autoconocimiento. Hablamos de que el universo está constituido de materia, energía y conciencia. Lo último siempre es la materia, lo último que aparece, ¿sí? Es lo último. Nosotros lo podemos ver en un ejemplo, en cualquier ejemplo, si vos decís, volvamos al ejemplo de la silla, de nuevo, volvemos a la silla original del primer punto, ¿sí? Bueno, una silla, un elemento que tiene cuatro patas y un respaldo. Bueno, puede ser que alguien cree una silla que no tiene cuatro patas, dijimos, ¿no? Salir, pensar de otra forma. Pero quien crea una silla, la materia, que no la va a crear en realidad, sino que la va a fabricar, ¿sí? Va a poner su cabeza a pensar, su conciencia y va a tener que, por ahí se le viene como una iluminación, se le prende la lamparita y puede decir, wow, ya sé, voy a crear una silla, ¿sí? De tal sí. manera. Entonces, como que viene bajando de una dimensión más arriba, ¿sí? De otro plano, baja, y pero la persona después le pone energía, es decir, agarra las herramientas y se pone y la fabrica, ¿sí? Con los elementos que tiene. La materia aparece al final, pero a todo aquello a lo que nosotros le ponemos energía y conciencia se aumenta, ¿sí? Eso lo vemos nosotros en la medicina, en lo que se llama el efecto placebo, que, que la persona se le da una pastilla que puede ser inocua Ah, y se le dice sí, que no, claro. claro, porque la persona le pone energía y conciencia en la curación, ¿sí? Y también sucede al revés. No sé si existe el efecto placebo al revés, pero hay, inclusive si uno lo busca en internet, aparecen muchísimos casos de personas que estuvieron diagnosticadas equivocadamente de una enfermedad y como creían que tenía eso, esa persona se lo creía, terminan, en algunos casos hasta falleciendo de esa supuesta enfermedad que en realidad no la tenía, ¿sí? Porque mentalmente, energéticamente y conscientemente depositó ahí y eso generó una realidad, ¿sí? Y también en psicología se llama efecto Pigmalión,
que es que nosotros, en el vínculo con las personas, ¿sí? Las expectativas que nosotros tenemos de las personas tienden a cumplirse. Tienden a cumplirse. Es decir, si yo me vinculo con alguien y tengo la convicción de que esa persona tiene determinadas cualidades, ¿sí? Como mi conciencia y mi energía está puesta ahí, esa persona tiende a actuar o a desarrollar eso que yo estoy viendo, ¿sí? Es algo como muy, parece mágico, pero en realidad no lo es. Se han hecho estudios en escuelas donde se le decía a los profesores, a los maestros, por ejemplo, en una clase, era una clase normal, ¿no? Alumnos normales, entre comillas, digamos, término medio, ¿sí? Sin hablar de lo que es normalidad, digamos, término medio, Sí. y se les decía que eran alumnos de capacidades súper desarrolladas, ¿no? ¿Sí? A niños prodigios y a genios. Y como los mismos profesores creían eso y tenían expectativas en función de eso, el rendimiento de los alumnos Es era mayor. mayor, claro. Y también sucede al revés, ¿sí? Entonces, en el vínculo humano, también nosotros sí tendemos a ver lo positivo de las personas, ¿sí? Los valores conscientivos, las virtudes, eso va a tender a desarrollarse, ¿sí? Entonces, como punto de este, como ejercicio, de este punto es siempre visualizar, cuando uno visualiza, cuando uno imagina, de manera visualizar e imaginar y también hablar de forma positiva, ¿sí? Siempre en positivo, ¿sí? No con un optimismo ingenuo, sino de forma positiva, es decir, por ejemplo, si yo quiero instalar una alarma en mi casa, ¿sí? Porque por la razón que sea, no es para que no me roben, ¿sí? Porque ahí le estoy hablando de robo y estoy hablando de algo que es negativo, sino voy a decir para tener mayor seguridad y mayor tranquilidad. Y me visualizo a mí tranquilo cuando me voy de mi casa, ¿sí? Me visualizo así, ¿sí? Y si hago determinada acción, si realizo determinada acción que es saludable, justamente es para sentirme bien, para tener mayor salud, para estar en óptimas condiciones, no para lo contrario que puede ser para no enfermarme o para curarme de tal cosa, porque a eso yo le voy a estar justamente a través de la palabra, a través del pensamiento, le voy a estar dando energía. Entonces, tener presente siempre eso, que a todo aquello a que nosotros le ponemos, le enfocamos energía y conciencia, eso se va a aumentar, ¿sí? Va a crecer. Entonces, prestarle mucha atención a nosotros, que está relacionado con el primer punto, es decir, cómo nosotros pensamos y cómo nosotros también hablamos, ¿sí? Entonces, eso. Buenísimo. Bueno, ahí alcanzamos a dar. Que seguimos para el quinto punto. ¿Cómo? Por algo fue que seguimos, para que salga el quinto punto también. Claro, entonces ahora ya quedó, pudo quedar grabado, sí, sí. No sé en cuánto tiempo lo hicimos más corto, me parece, pero bueno, pudimos que quede grabado para todos los que no lo vieron, lo pudieron ver a la versión Muchísimas original, ¿sí? Lo traté de hacer también un poco más resumido también. muchas Veo, hay gente, parece que, porque por ejemplo recién me decían, ahora se escucha mejor que en el anterior, cosas así, así que se ve que hay algunos que estuvieron en los dos, en la, Miriam seguro que también en, tomó nota, así que bueno, vamos a también, ir viendo así en las historias algunas de las frases o de los puntos que nos dijiste para que lo bien, tengamos en cuenta. Así muy que, buenos los dos, ahí dice alguien, así que hay alguien que vio los dos vivos, sí, ya nos están agradeciendo. Me dicen, ¿podría repetir los 5 puntos? Tip del 5. El tip del quinto punto es visualizar, imaginar y hablar siempre en forma positiva, ¿sí? En forma positiva quiero decir no en forma optimista como ingenua, sino siempre, como les decía, eh,
cómo redactamos nosotros nuestros enunciados y cómo pensamos las cosas. Es decir, si hacemos algo es para estar bien, para estar mejor, para tener salud, para tener seguridad, para tener tranquilidad, no para evitar, por ejemplo, la enfermedad o para evitar tal cosa, ¿sí? Porque si no le vamos a estar depositando, poniéndole energía y conciencia a lo que no queremos, ¿sí? Y Ah, siempre hay que enfocarse en lo que queremos, ¿sí? No en lo que no queremos, ¿sí? Que es parecido, pero no, hay que enfocarse en lo que uno quiere, no en lo que uno no quiere para evitarlo. enfocás en lo que no querés y pasa eso. Claro, y porque uno, claro, porque le está depositando, le está poniendo conciencia a eso, ¿sí? Sin darse cuenta, ¿sí? Entonces enfocarnos en lo que sí queremos y solo nos va a llevar a que lo que no queremos, bueno, no nos suceda, pero siempre enfocarse en eso positivo. Les doy los 5 puntos entonces de nuevo, como repaso, la realidad exterior no es tan real como creemos, ¿sí? Es el primero. El segundo, somos conscientes de una parte mínima de la realidad. El tercero, la realidad exterior siempre, y grábense esta palabra, siempre tiene relación con la interior, ¿sí? El otro punto es que la realidad exterior, perdón, la realidad interior es más importante que la exterior, es decir, lo que pasa adentro, adentro mío, adentro siempre es más importante que lo que pasa afuera. Ambos son importantes, por eso digo, no estoy descartando ninguno de los dos mundos, pero siempre lo más importante es lo que pasa adentro, ¿sí? Y ahí es donde yo puedo accionar, donde puedo operar, o sea, el margen de libre albedrío que tengo siempre es hacia adentro, Sí. hacia afuera, muy poco lo que puedo llegar a cambiar, ¿sí? Cuando uno se pone a analizar eso, es como que se da cuenta que, sobre todo en la relación con las personas, porque a las demás personas es muy difícil cambiarlas, a lo sumo podemos aceptarlas como son, quererlas y darnos cuenta que esas personas tienen sus limitaciones igual que nosotros, nada más. Y a lo sumo plantearles nuestras diferencias, plantearles las cosas que por ahí no nos hacen sentir bien a nosotros, pero siempre desde nosotros. Es decir, esto no me hace sentir bien a mí. Entonces, Claro. bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto que a mí me genera una incomodidad, pero bueno, es algo que siento y que se puede llegar a trabajar? ¿Sí? Sí. Y el quinto punto, a lo que le pones energía y conciencia, se aumenta, se crece. A todo lo que nosotros le ponemos energía y conciencia. Y para resumir todo, que tampoco lo di en el anterior porque se cortó, es que la realidad externa, todo lo que pasa afuera de nosotros mismos y todo lo que pasa adentro de nosotros mismos, siempre, siempre, siempre es modificable. Siempre se puede modificar. Y eso también es algo Y que es depende así. de O nosotros. sea, Nadie más. depende totalmente de nosotros, ¿sí? Y ahí, bueno, tenemos todas las herramientas que nos da Gnosis a través de sus cursos, que es uno de los objetivos, brindarnos herramientas para todas aquellas cosas de esa realidad externa o de esta realidad interna que nosotros queremos cambiar. Primeramente las conocemos y después podemos acceder a cambiarlas, pero no existe nada, digamos, que no se pueda cambiar. Por eso les decía, nosotros somos seres en constante movimiento, porque la vida es es eso, constante movimiento, constante transformación, ¿sí? Entonces, esa transformación se va dando en cosas mínimas a veces o en cosas más grandes. Ahí está en nosotros tenerlas, poder usar las herramientas que están a disposición de todos nosotros para que ese cambio, esa transformación que se va dando sea para vivir mejor nosotros y por ende para vivir mejor las personas que nos rodean y que comparten la vida con nosotros. Buenísimo. Bueno, Gracias por tu top 5. Ya está el top 5. Lo hicimos hoy rapidito. llegamos al... Sí, sí, pudimos dar los 5 puntos. Qué bueno, y lo dimos en menos tiempo encima. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Iván, y te vamos a estar invitando para un próximo encuentro más adelante. Gracias por tu tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias, nos sirve a todos y así que ahora, bueno, todos a meditar todos estos puntos, a reflexionarlos y a verlos con tranquilidad, porque sí se va a guardar. Este sí, ahí nos vamos a centrar en que sí.
Se va a ahí. guardar directamente. No tenemos cero dudas. A ver si se va a guardar. ¿Sí? Bueno, Así tenemos un gracias, poco de material en la semana para seguirlo conversando. está todos Gracias a contentos, ustedes. todos contentos. Gracias por la invitación. Estoy disponible para cuando me inviten y seguiremos entonces participando.